Y bueno, primero, vamos a trabajar sobre el ambiente intervalar, ¿ya? Para ello, pues, vamos a denotar con KNC a la familia de todos los subconjuntos compactos no vacíos y convexos de Rn, en particular el conjunto que me interesa, la familia de todos los intervalos compactos, ¿no? Que lo denoto de esta manera, KC. Y aquí se considera pues la métrica de Hausdorff-Pompey, ¿ya? La métrica de Hausdorff-Pompey para el caso intervalar es bastante simple. Antes de entrar un poquito en materia, pues conviene un poquito ponernos en contexto. Cuando uno piensa en un intervalo, este intervalo se puede asociar con un punto en el plano, digamos, el intervalo 0,1, pues estar identificado con el punto 0,1, digamos aquí, ¿no? Y aquí yo puedo ver una especie de figuración del intervalo. Entonces, cuando uno piensa en el espacio de intervalos, generalmente identifica todo un semiplano, todo este semiplano que está arriba, con el espacio de intervalos, ¿no? En el plano, nosotros tenemos la métrica del máximo, y la métrica del máximo es exactamente la métrica que nosotros consideramos como la métrica de Hausdorff en este caso, ¿ya? Entonces, la métrica de Hausdorff de un intervalo a un C,D, pues será solamente el máximo, perdón. Yo calculo la diferencia o la distancia entre los extremos. Bueno, se me ha colgado el equipo. Vamos a seguir nomás con esto. Yo calculo la distancia entre los extremos. No, ya no funciona. Bueno, calculo la distancia entre A y C y calculo la distancia entre B y D. Y lo que encuentro como valor máximo, pues es exactamente la distancia que consideramos, ¿ya? Entonces, esa es la métrica de Hausdorff-Pompey para este caso. Y nos metemos concretamente a nuestro problema, ¿ya? Vamos a hablar de una inclusión diferencial. En general, primero, pues, ¿qué es una inclusión diferencial? Pues es una especie de generalización de una ecuación diferencial de este tipo. A ver, yo tengo generalmente x' de t igual a algo, a un campo de vectores, ¿verdad? Aquí yo voy a tener x' de t dentro de un conjunto. Aquí f de t, x, t, pues describe todo un conjunto, y lo que nosotros conocemos por eso, pues es una multifunción, ¿ya? Entonces aquí f, que toma valores en 0,t por Rn, aquí estoy en general, ¿no? Un t, x, un valor t, x toma, pues si le asigna, pues, un conjunto cerrado y conexo y compacto, ¿no? En general. Y en particular, cuando yo considere, pues, el caso intervalar, aquí simplemente tendré aplicado un intervalo, f de 0,t por r, en el intervalo en el conjunto de los intervalos, ¿ya? Entonces vamos a manejar una multifunción acá, y cuando yo pienso en este tipo de elementos, de objetos, generalmente quiero ver cómo van a ser sus soluciones, ¿no? Y aquí la solución se plantea como una función absolutamente continua que satisface esta ecuación diferencial o esta inclusión diferencial, ¿ya? ¿Qué significa que sea absolutamente continua? Básicamente que es derivable casi en todas partes, ¿ya? Y, por tanto, pues, pedir que tengamos una solución, pues es pedir que esta ecuación se satisfaga casi en todas partes, o sea, salvo un conjunto de medida nula.
Cuando la solución está definida en todo el dominio, pues no hay ningún problema y generalmente se consideran ese tipo de casos, ¿ya? Al menos en los que estoy trabajando, pues no considero pues problemas complicados en el cual aparezcan pues funciones absolutamente continuas así muy complicadas, ¿no? Donde se pueda ver un conjunto de medidas. Bueno, ¿qué es un conjunto alcanzable? Un conjunto alcanzable de una inclusión diferencial es básicamente el conjunto donde están todos los posibles estados a los cuales puede accederse a partir de esta inclusión diferencial. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense, yo pienso que tengo una solución x punto, ¿ya? Una solución de la ecuación de la inclusión diferencial, y el conjunto alcanzable al tiempo t, que lo voy a denotar de esta manera, o especificando esto con la condición inicial, x sub 0. Aquí x sub 0 va a ser un subconjunto de Rn, y más concretamente un conjunto de Kn, ¿ya? Un conjunto compacto, conexo. Y vamos a partir de este conjunto de condiciones iniciales, ¿ya? Yo puedo pensar que, por ejemplo, tomo un punto, tomo la solución, una solución que pasa por ese punto bajo esa condición inicial, y entonces seguramente al tiempo t estará en cierto estado. Entonces ese punto es un punto dentro del conjunto alcanzable al tiempo t, ¿ya? Ahora, como yo puedo variar las condiciones iniciales, pues uno puede pensar que tiene muchos puntos. Aquí el xt puede estar formado por una gran variedad de puntos. Además es una inclusión diferencial. No solamente puedo trabajar con soluciones que caigan exactamente en una igualdad, no sino solamente en una inclusión. Solamente tengo que verificar, como hace rato, que se verifique esta igualdad. Bueno, esto a propósito de algo que voy a decir más adelante ya. Entonces, tengo condiciones iniciales y tengo puntos hacia donde yo puedo alcanzar en un tiempo t. Entonces, un conjunto de estados a los cuales se puede alcanzar. Dentro de la teoría de control es importante manejar este tipo de conjuntos alcanzables, ¿ya? ¿Por qué? Porque si el conjunto alcanzable tiene cierta forma, por ejemplo, es todo el espacio de estados, pues decimos que el sistema es controlable, ¿ya? Y así, pues, podemos ir definiendo, pues, controlabilidad un poquito más débil o cierto tipo de controlabilidad, ¿ya? Así que los conjuntos alcanzables vienen siendo importantes, objetos importantes dentro de la teoría de control, ¿ya? Hablemos de una condición de Lipschitz, ¿ya? Para una multifunción del tipo que estamos manejando, una multifunción definida en un intervalo 0,t por Rn y que toma valores en este espacio, pues decimos que satisface la condición de Lipschitz con respecto de la segunda variable, si con respecto de la métrica de Hausdorff, ¿ya? La distancia de las imágenes de dos puntos, haciendo variar solamente la segunda coordenada y manteniendo fija la primera, pues se tiene algo menor o igual que L, que la vamos a llamar una constante de Lipschitz, por X menos Y. ¿Ya? Esto debería verificarse para cualquier par de puntos X y eso vamos a decir que satisface la condición de Lipschitz con respecto de la segunda coordenada. Podemos decir muchas cosas parecidas que tienen que ver con los espacios métricos, ya cuando manejo multifunciones de este tipo, multifunciones que terminan sobre este espacio, porque en realidad este es un espacio métrico, ya. Y en ese sentido, hasta se puede considerar esto como si fuese una función punto a punto,
en el sentido de que aquí yo tengo una estructura de espacio métrico asociada a la métrica de Hausdorff, ¿ya? Pero es mejor, pues, dejarse de lado un poquito la estructura y pensar que esto es una multifunción, ¿ya? Esa es la condición de Lipschitz. Hay una proposición importante que dice que si yo tengo una función que satisface la condición de Lipschitz con respecto de la segunda variable y es continua con respecto de la primera variable, entonces los conjuntos alcanzables son conexos y compactos. Entonces, los conjuntos alcanzables siguen cayendo sobre este espacio que estamos trabajando, este espacio de conjuntos compactos. ¿Qué significa que sea continua con respecto de la variable t? Bueno, uno fija un estado X, por ejemplo, y tiene una función que solamente depende del parámetro t. Y cuando decimos que esta función es continua con respecto de eso, pues estamos pensando que la función que surge de restringir a un punto acá, a un punto de estados, pues va a tener esa propiedad, va a ser continua. Y esta propiedad se verifica para todo punto, para todo estado, ¿no? Ya. Aquí lo que se obtendría también es una multifunción, ¿ya? Entonces, el sentido que se le da de continuidad está bien pensado también en el sentido de la métrica de Hausdorff, considerando el espacio métrico asociado a la métrica de Hausdorff, ¿ya? ¿Por qué son interesantes las inclusiones diferenciales? Bueno, porque están asociadas a sistemas de control en algún sentido. De hecho, uno puede precisar un sistema de control y puede a partir de eso construir una inclusión diferencial. Y esa inclusión diferencial tiene exactamente las mismas soluciones que el sistema de control. Entonces uno puede trabajar o con la inclusión diferencial o con el sistema de control directamente o indistintamente, según como le convenga. Entonces, aquí vamos a plantear para nuestro problema en concreto, lo que hemos visto hace rato son simplemente consideraciones generales. Vamos a considerar un sistema de control sobre los números reales, ¿ya? Aquí entonces f va a ser una función a valores reales que va a tener 4 parámetros. El tiempo, que está entre 0, t, ¿ya? El t es un valor fijo, prefijado de inicio. X en R, ¿ya? U sub 1 en R y U sub 2 en R. Entonces aquí yo junto como pensando que es una función que va de 0, t por R3 en R, ¿ya? Esta es la asociación. Vamos a pensar que el espacio de condiciones iniciales, este X sub 0, perdón, no es un espacio, es el conjunto de condiciones iniciales, es un intervalo, ¿ya? Un intervalo cerrado y acotado. Y vamos a pensar que los controles se mueven dentro de un rectángulo y variable en el tiempo, eso ahorita lo explicamos. ¿Qué condiciones satisface la función f? La función f va a ser continuamente diferenciable en x. Eso significa que si yo fijo un valor t, u sub 1, u sub 2, la función vista en términos de la variable x solamente va a ser continuamente diferenciable. Va a ser continua en estos valores t, u sub 1, u sub 2. ¿Qué significa eso? Pues que si yo fijo un x, la función resultante al fijar eso, pues tiene que ser continua. Claro que eso debe verificarse para cualquier x que se considere, ¿ya? Y en el primer caso, pues para cualquier tripleta de este tipo, t, u sub 1, u sub 2, ¿ya? Vamos a pedir que esta relación de t en u de t, que es una multifunción, ¿ya? Sea a de t por b de t. A de t va a ser un intervalo y b de t va a ser un intervalo. Entonces vamos a pedir que los conjuntos de controles sean rectángulos, pero que básicamente pues varíen
muy bien con respecto del tiempo, ¿no? Varían continuamente con respecto del tiempo, ¿ya? Entonces no puede haber cambios bruscos en esos rectángulos. Eso es lo que estamos más o menos pidiendo. Ya les había dicho que el conjunto de condiciones iniciales es un intervalo acá. Dentro de la teoría de control se trabajan generalmente problemas donde la condición inicial es un punto y no un conjunto de posibles puntos, generalmente, ¿no? Por lo que siempre hemos ido trabajando, pues hemos tenido ese tipo de trabajo. Aquí la introducción de todo el cálculo intervalar y en este problema justamente viene dado porque consideramos este conjunto de condiciones iniciales como un intervalo, ¿ya? Y, y a ver si le hago un último intento para que funcione mi pizarra. ¿Ya? Lo que más o menos pues uno trata de ver, ¿ya? De describir, es lo siguiente. A ver, tal vez con esta otra aplicación. Estamos en ERA, así que yo puedo ver los gráficos de las funciones, ¿ya? Las soluciones para este sistema de control van a ser funciones de R en R, ¿ya? Definidas sobre el intervalo 0,t, ¿ya? Y yo puedo pensar, pues, que el conjunto a lo que le voy a llamar así, a ver, un x sub 0 y un x sub 0 sobre, ¿ya? Este va a ser el conjunto de condiciones iniciales. Entonces, cuando nosotros manejamos un sistema de control, ¿ya? El que estamos viendo acá, entonces, uno piensa que aquí tiene una familia de ecuaciones diferenciales. Entonces, cuando hago variar los valores de control, desde un mismo punto, pues yo puedo tener varias ecuaciones diferenciales y varias soluciones asociadas a esa condición inicial, digamos, más o menos algo así. Bueno, todo esto se va a terminar acá, ¿no? Entonces, si yo varío la condición inicial, pues tendré otra familia de soluciones, ¿no? En relación a todos los posibles controles que se pueda tomar. Ya explicó, por ejemplo, el profesor Vera, cuál es el sentido de trabajar en un sistema de control, ¿no? Uno hace variar los controles y haciendo variar los controles, pues refleja una especie de fenómeno. Por ejemplo, el sistema puede llevar un objeto desde un punto determinado hasta otro punto determinado, ¿ya? Y ese fenómeno se puede modelar vía ecuaciones diferenciales, ¿ya? Cada estrategia que se pueda tomar, cada control que se pueda tomar, pues determina una solución, ¿ya? Y dadas las condiciones, y no vamos a discutir ahora este hecho, dadas las condiciones, pues siempre van a existir estas soluciones. Ya no consideramos el problema de existencia acá. Generalmente estas dos condiciones de decir que es continuamente diferenciable y que sea continua con respecto de la primera y las demás variables, pues garantizan la existencia de soluciones de este sistema, ¿ya? Entonces, cuando uno considera un sistema de control, pues haciendo variar los controles, pues uno puede tener un montón de soluciones asociadas, ¿ya? Entonces, esta, por ejemplo, la de arriba podría estar asociada a un control U, digamos, y esta podría estar asociada a un control B,
que déjeme ponerlo como un U sub 1, U sub 2, o pues un B sub 1 y un B sub 2, ¿ya? En este caso. Y entonces, pues, como los controles, pues, pueden tomarse inclusive constantes y a la vez variando en un rectángulo, pues, con tanta variedad, pues uno puede pensar que en realidad hay infinitas soluciones que van desde un punto hasta un valor que está determinado por el tiempo final T, ¿ya? Yo puedo describir como que este tipo de corte a un tiempo T como este conjunto de puntos alcanzables, ¿no? Y yo puedo pensar que todito esto es el conjunto de puntos alcanzables del sistema. Bueno, pero que van desde este punto. Ahora, ¿qué pasa si yo varío los puntos iniciales? Entonces, eso se complica un poquito más. No sé, voy a tener muchas más soluciones y de mucha mayor variedad. Entonces, ampliar como el conjunto de condiciones iniciales a un intervalo, en realidad, pues me multiplica mucho más un problema de solamente condición inicial puntual. Ya es un problema un poquito más grande, ¿no? No es un cambio sencillo el considerar el conjunto de condiciones iniciales como un intervalo. No es un caso sencillo. Generalmente los problemas que hemos trabajado, por ejemplo, un sistema de control lineal tiene una condición inicial concreta, ¿ya? Problemas que se plantean de optimización tienen un conjunto de estados inicial concreto, un puntito, y un conjunto de estados final también concreto, ¿ya? Bueno, entonces aquí el cambio grande y el planteamiento de un sistema de control que tenga que ver con el cálculo intervalar, pues de principio solamente es esta variación de conjunto de condiciones iniciales, pero al considerar un conjunto de condiciones iniciales y un intervalo, pues el problema es mucho, mucho más grande, ¿no? Dentro del seminario de dinámicas de control, me observaron o me preguntaron, digamos, pues, ¿por qué tomar dos controles acá? Si estamos en un sistema de control sobre R, y ¿por qué tomo dos controles? Pues es suficiente un control para determinar quizás todos los sistemas y todo esto. El objeto del trabajo acá, y eso justamente lo vi un poquito más adelante, es trabajar con una variedad de problemas de sistemas de control. Entonces, al final de cuentas, si por ejemplo veo un sistema tipo lineal, entonces tendré simplemente una especie de traslaciones, por ejemplo, ¿no? Pero si veo un control actuando sobre el conjunto de estados, pues tengo otro tipo de sistema. Entonces, estamos tratando de resolver problemas un poquito de manera general. Ciertamente es suficiente tener un control, pero el objeto de manejar dos controles, y luego uno ve que no tiene ninguna incidencia al principio en la formulación del modelo, ¿ya? Solamente tiene esa finalidad de poder modelar una variedad un poquito más grande de problemas particulares, nada más. Entonces, eventualmente, pues uno puede considerar el uso 1 igual a 0 o el uso 2 igual a 0 y al final tiene un solo control. Y estamos también con este caso o viceversa, ¿no? Entonces, al final, quizás es cierto, solamente necesitamos trabajar con un control, pero en el problema concreto, pues podemos hacer que uno de los controles sea 0 y eso está salvado, ¿ya? Voy a presentar un sistema afín al final y vamos a ver que un sistema afín se puede ver de manera general con dos controles actuando, ¿ya? Bueno, vamos a eso. Les había dicho que una ecuación, un sistema de control está asociado a una ecuación diferencial, que básicamente es agarrar
esta multifunción, esta G de T de X, que al final va a ser la unión de todos los posibles no sé, campos vectoriales, podríamos decir, ¿ya? Asociados a tomar controles U sub 1 en AT y U sub 2 en B de T. Aquí me faltó el T. Y haciendo variar también las condiciones iniciales. Entonces, yo tengo toda una multifunción, todo un conjunto, para un valor T y un X concreto, pues yo tengo toda una bolsa donde he metido todos los posibles resultados que se puedan obtener para F, haciendo variar seguramente los valores de U sub 1 y U sub 2 y las condiciones iniciales, ¿ya? Entonces, esta es la manera en que se plantea un sistema equivalente, ¿ya? Una inclusión diferencial equivalente a un sistema de control. Es conocido, es ampliamente conocido esto de que los conjuntos alcanzables no van a variar. Ya, los conjuntos alcanzables con respecto del sistema de control inicial, y la inclusión diferencial esta, pues no varían. Y en ese contexto, pues nosotros podemos calcular el conjunto alcanzable, que ese es el objetivo, dar un vistazo de cómo va a ser el conjunto alcanzable, a partir de la ecuación diferencial que nos da el sistema de control no lineal, esta familia de ecuaciones diferenciales, o la inclusión diferencial. Es indistinto. Eso es lo que se plantea hasta acá. Vamos a plantear dos sistemas, ¿ya? AX sub 0, como escribí en la pizarrita que tenía a mano, pues lo voy a denotar como X sub 0 bajo, X sobre sub 0, ya este es un intervalo y así me voy a referir a los extremos. Al principio a mí me pareció medio molestosa esa notación cuando me introduje al ambiente del cálculo intervalar y todo esto, pero luego uno se acomoda y es fácil porque al final, a medida que avanza, va notando de que sí está trabajando con un extremo inferior o con un extremo superior, ¿ya? Y bueno, se acomoda, es bastante cómodo luego. La molestia de la notación al principio, pues se salva con lo que se puede avanzar a futuro, ¿no? A ver, vamos a denotar de esta manera. Recordarán que ADT también era un intervalo, así que vamos a denotarlo como A bajo sobre, todo es evaluado en T, y aquí para B de T un B bajo, un B sobre. Y vamos a plantear dos sistemas, dos problemas de optimización. Primero, sobre todas las soluciones posibles asociadas a los controles U sub 1 y U sub 2, ¿ya? Del sistema de control, considerando condiciones iniciales en este intervalo, sobre todo ese conjunto, voy a calcular el mínimo de cada una de esas soluciones evaluadas en el punto final T. ¿Ya? Entonces, uno piensa y dice, a ver, uno plantea una solución de acá y lo único que va a encontrar para comparar de acuerdo a este problema de optimización es el punto final, nada más. Entonces, ya les había dicho que en realidad hay un montón de soluciones que se ven desde acá, ¿no? Bueno, ya ahí había más o menos intentado un gráfico, ¿ya? Entonces, fíjense que hay un montón de soluciones. Yo al final de cuentas, podemos borrar esto. Al final de cuentas, lo único que me interesa es comparar estos puntos finales. El valor de estos puntos finales, que son números reales, ¿ya? Para este problema. Son números reales y yo simplemente al final encuentro una solución
encuentro la imagen del punto final, encuentro otra y simplemente voy comparando esos puntos finales. Eso plantea un problema de optimización, ¿ya? Un problema de mínimo, ¿ya? Que dadas las condiciones de continuidad y todo esto, pues están trabajadas sobre un conjunto compacto, ¿ya? Así que siempre se van a alcanzar. Se plantea un problema de optimización. Cuando yo resuelvo el problema, encuentro el valor mínimo, como este punto es alcanzable, o sea, se puede ver a través de una función, yo digo que la función esa va a ser una solución optimal. A esa solución le voy a denotar por x bajo asterisco, ¿ya? En el problema ciertamente me interesa solamente ver cómo se comporta el punto final, pero para encontrar ese punto final o ese mínimo acá, pues seguramente tenemos asociada un control optimal, que también puedo decir eso, o sea, la solución optimal se alcanza en un control optimal, o viceversa, ¿no? Yo voy a encontrar un control optimal y ese control pues me va a determinar la solución optimal. Entonces, este problema de mínimo, que si bien calcula un número real, pues viene asociado implícitamente el cálculo de una solución x barra asterisco que le voy a llamar optimal, donde ese mínimo se realiza con seguridad, ¿ya? Similarmente, vamos a considerar el problema simétrico, el de maximizar los puntos finales, ¿ya? Sobre todas las soluciones posibles que pueda tener el sistema de control. Lo podemos interpretar así, ¿ya? Y asimismo, como he dicho hace rato, pues este valor máximo se puede ver realizado en una solución, ¿ya? Que la voy a llamar optimal y la voy a denotar de esta manera. X sobre barra asterisco, ¿ya? Entonces tenemos estos dos problemas. Los problemas de minimización y maximización relativo a sistemas de control son problemas de control óptimo, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo un funcional, el x de t, y tengo dos problemas de control que puedo utilizar técnicas para resolverlos. La técnica más conocida, o al menos más conocida por mí, es el principio del máximo de Pontryagin, ¿ya? Y el principio del máximo de Pontryagin se utiliza para resolver ciertos problemas concretos, ¿ya? Eso vamos a verlo más adelante. Un lema que es importante a la hora de caracterizar o describir los conjuntos alcanzables, me dice pues que el conjunto alcanzable al tiempo t del sistema de control o de la inclusión diferencial, da lo mismo, no es nada más que el intervalo formado por los valores que alcanza la solución óptima, la x bajo asterisco, cuando se considera una condición inicial. Bueno, esta es una notación nada más, ¿no? Esta es la solución óptima asociada a una condición inicial tomada en este intervalo, nada más, ¿ya? Y esto igual. Esta es otra forma de escribir la solución, solamente de una manera un poquito más detallada. Aquí lo he escrito solamente como x bajo asterisco, pero en realidad podría haberlo escrito de esta otra manera, ¿no? Diciendo además la condición inicial que está considerando. Eso también es una notación bastante usual, ¿ya? Tengo el punto y la condición inicial, o en este caso el conjunto de condiciones iniciales, ¿ya? Entonces, aquí tengo la solución óptima
para el problema del mínimo, y aquí tengo la solución óptima para el problema del máximo, digamos, o es relativo a los dos problemas de optimización anteriores. Y el conjunto de alcanzable es ese intervalo de extremos en esos puntos. La demostración de este lema se plantea de manera interesante y sencilla, ¿ya? Si uno tomase un punto acá, efectivamente al tiempo t se va a verificar, al tiempo t final, el t mayúscula, se va a verificar esta propiedad, ¿ya? Y por una condición de que cuando se maneja pues una solución optimal, pues generalmente esa anda por el borde, ¿ya? Cuando se trabaja ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno piensa directamente en el intervalo, digamos, final, el x asterisco sobre en el punto t, y digamos aquí este otro punto, el x sobre asterisco al punto t, ¿ya? Entonces se genera una especie de intervalo. El conjunto alcanzable al final se puede ver como que dibujado como una especie de tubo, ¿ya? Donde están todas las gráficas de las soluciones, ¿ya? Y al tiempo t, pues, se maneja este tipo de situación. Uno sabe que si uno toma un punto acá, una solución, por ejemplo, x de t, una posible solución, ya, asociada a una solución de este sistema de control, uno sabe que si el punto final está entre estos dos valores, que es a lo que sí ocurre, que se puede determinar, entonces al final uno puede determinar que toda la curva va a tener ese comportamiento, va a estar entre esos valores extremos por los cuales se maneja la curva optimal superior. Aquí he dibujado mal. Bueno, aquí debería ser aquí un x bajo y aquí un x sobre, ¿ya? Entonces, la curva para los demás puntos se sigue manteniendo dentro de este conjunto alcanzable. Y esa es una propiedad interesante. De hecho, sabemos que la solución asociada optimal siempre se maneja por la frontera, ¿ya? Y entonces aquí tenemos una especie de frontera que se establece a cada tiempo t. Bueno, no quiero ir en detalles técnicos, ¿ya? Pero se puede establecer exactamente con estas condiciones este resultado, que el conjunto alcanzable está entre estos dos valores y estos dos valores asociados a las soluciones óptimas de estos dos problemas, ¿ya? Como les había dicho, pues estos problemas se van a resolver por el principio del máximo. El principio del máximo da condiciones necesarias que una solución óptima debe cumplir, ¿ya? Y en muchos casos, es posible que estas condiciones necesarias me permitan describir exactamente las soluciones. Hay muchos casos en que no es suficiente. Las condiciones que nos dan el principio del máximo no son suficientes. Es como un problema tipo el punto crítico, digamos. Yo cuando trabajo con la derivada de x igual a 0, bueno, esa es una condición necesaria que un extremo debe cumplir, pero no necesariamente es suficiente, ¿ya? En ese sentido hablamos. Las condiciones de que nos dan el principio del máximo pueden servirnos en determinadas circunstancias de manera suficiente para encontrar la solución óptima, pero en muchos casos no. El principio del máximo trabaja con un hamiltoniano. Ya estoy trabajando con el hamiltoniano extendido.
que involucra ya la función a optimizar. Como la función a optimizar es básicamente una constante, entonces el hamiltoniano puede descartar ese valor y ahí simplemente plantearse de esta manera. ¿Ya? La ecuación adjunta, este P es como una especie ¿cómo le diría?, de multiplicador, digamos, de Lagrange que se forma, ¿ya? Pero que tiene que ver con una ecuación adjunta, que en este caso se plantea de esta manera, y con condiciones iniciales. Generalmente las condiciones iniciales se las deja de lado, pero siempre tomamos en una especie de cono generado a partir de un punto, ¿ya? Y si yo considero esta ecuación adjunta, pues no está difícil de ver que su solución tiene que ver con esta exponencial. La exponencial de la integral de este t hasta t, de la derivada parcial de f con respecto de todas estas variables. ¿Ya? Aquí, en el principio del máximo, se supone que uno tiene de inicio, tiene dado la solución óptima y el control óptimo. Entonces, aquí estamos pensando solamente el problema del hamiltoniano, el problema del principio del máximo, aplicado al primer problema. No voy a escribir el segundo porque es similar, ¿ya? Solamente el primer problema. Entonces, aquí todo este hamiltoniano y la ecuación adjunta, todos estos elementos que aparecen aquí, están asociadas a la solución óptima x bajo asterisco, u sub 1 asterisco, u sub 2 asterisco, que se supone que existe y que cumple ciertas características. Eso es lo que nos dice el principio del máximo, que la solución óptima va a satisfacer ciertas condiciones. Entonces, generalmente se toman el P de t igual a menos 1, eso, y en realidad en general, pues vamos a tomar el P de t negativo, ¿ya? Y si tenemos esta exponencial, debido a que estos conos pues se manejan de esta forma, ¿ya? Los reales negativos, el cero, los reales positivos, se puede pensar, aplicando el principio del máximo, que el máximo del P de t de f de t x bajo asterisco u sub 1 sub 2, haciendo variar los controles, se alcanza cuando esta expresión se evalúa en la solución óptima y el control óptimo, ¿no? ¿Ya? Entonces, la solución del hamiltoniano, o el hamiltoniano evaluado en la solución óptima y el control óptimo, se alcanza en el máximo. Bueno, eso nos dice el principio del máximo. Entonces, como el P de t es negativo, esto se puede formular de otra manera. Se puede formular como el mínimo simplemente de estas imágenes cuando varía el mu sub 1 y el mu sub 2 entre sus valores respectivos. Nada más. ¿Ya? Entonces, aquí hay un marco general de solución para para un intento de solución. Recuerden que el principio del máximo no siempre me va a dar las soluciones requeridas, me da condiciones necesarias, insisto, pero están asociadas para resolver este problema. Entonces, estos son los elementos que se plantean para resolver un problema en general planteado de esta manera. Vayamos a un problema concreto. Aquí tenemos un sistema de control afín y que viene dado por estas ecuaciones diferenciales. Los controles U sub 1 sub de t van a pertenecer a un rectángulo, ¿ya? Y voy a tener una función que va a ser continua en la primera variable y continuamente diferenciable en la segunda, en el sentido que ya hemos mencionado hace rato, ¿ya? Así que yo tengo esta. Y aquí el control está actuando sobre esta función, ¿ya?
el primer control, y el segundo control está actuando así de manera libre, ¿no? Si uno pensara en un sistema de control lineal que se plantea en R, este no sería un problema lineal, porque un problema lineal pues actúa de manera constante sobre, sobre los estados, y el control no actúa sobre los estados, ¿no? Este control afín que se plantea acá es un poquito más parecido a los sistemas bilineales con los que trabaja Efraín, ¿ya? Pero aquí en R eh, se pueden plantear de manera un poquito más sencilla, ¿no? Si anularse el control U sub 2, pues al final de cuentas este U sub 1 estaría actuando sobre los estados, ¿no? ¿Ya? Si es que aquí yo tengo una especie de matriz, por ejemplo, A de T por X de T, digamos, ¿no? Por decir algo. Pero aquí estamos planteando un sistema general, un sistema de control AFI, y el primer objetivo de resolver un problema concreto, un problema de caracterizar el conjunto alcanzable de un sistema concreto de control, es este, ¿no? Un sistema de control afín. Entonces, como les había dicho hace rato, yo puedo pensar de manera general que solamente que tengo dos controles, pero que en realidad, según convenga, pues si este control actúa sobre la función o está libre, pues considero uno o el otro caso, ¿no? Es suficiente un control para considerar un sistema en R, ¿no? Un sistema de control en R. Solamente esa generalidad. ¿Qué tenemos con los sistemas de control afín? Yo puedo, de acuerdo a los valores de extremos que maneja el control, recordarán que el U sub 1 de T está entre abajo de T y A sobre de T, y el U sub 2, bueno, aquí me faltó el 2, el U sub 2 de T está entre B bajo de T y B sobre de T, están en este rectángulo. Entonces, asociadas a esta ecuación diferencial, a este sistema de control, pues planteamos estas cuatro ecuaciones diferenciales, ¿ya? Haciendo variar los valores más pequeño para el control, más pequeño para el control U sub 1 y más pequeño para el control U sub 2, más pequeño para el control U sub 1, más grande para el control U sub 2, más pequeño para el control U sub 2 y más grande, o sea, todas las posibilidades con los extremos, ¿ya? Pensando de que el control toma esos valores extremos, ¿ya? El U sub 1 o el U sub 2 está tomando esos controles extremos, uno piensa, y se plantean estas cuatro ecuaciones diferenciales concretas. Aquí, si quieren, pues habría considerado cuatro controles muy distintivos, ¿ya? Y a partir de esos cuatro controles, pues habría descrito cuatro ecuaciones diferenciales asociadas que van a tener soluciones, ¿ya? La X1, X2, X3 y X4, bajo ciertas condiciones iniciales. El teorema importante en toda esta parte, y que tiene que ver con el conjunto alcanzable, porque el conjunto alcanzable es el intervalo de estos dos extremos, ¿ya? Tiene que ver con simplemente la evaluación de las soluciones que se ha obtenido, la X1, la X2, la X3, en estas condiciones iniciales, en la condición inicial inferior, X sub 0, ¿ya? Esa condición esa solución con esta condición inicial, a eso me refiero, ¿ya? Y haciendo variar el I, o sea, considerando la solución X1, X2, X3 o X4 planteada anteriormente, pues si calculo el valor mínimo, pues encontraré el valor mínimo. Y si calculo el valor máximo de estos cuatro posibles valores, ¿ya? Voy a encontrar el otro extremo. Entonces, acá se alcanza a describir exactamente, aplicando el principio del máximo, estos extremos, ¿ya?
Entonces, la demostración pasa por justamente jugar con las condiciones que nos da el principio del máximo y así pues llegar a esta conclusión de que esta solución óptima se comporta de esta manera y esta otra solución óptima se comporta de esta otra manera. ¿Ya? Eso es lo que les quería contar hoy. ¿Ya? Hay más sistemas de control que se pueden resolver, más tipos de sistemas de control, pues nosotros en principio simplemente estamos trabajando sobre un sistema de control así, ya, pero se puede ampliar un poquito pues el espectro de sistemas de control en R. Bueno, son sistemas de control sobre el conjunto de estados de los números reales. Uno dirá, pues, ¿qué problemas podrían realizarse ahí? Mínimamente podría pensar en el plano, en el espacio, pero hay problemas, los hay, ¿ya? Pero solamente son problemas en R. Eso me permite trabajar un poquito con los intervalos y meter ligeramente aquí el cálculo intervalar dentro de estos problemas de control que tienen que ver con el principio del máximo y ciertos problemas de control óptimo, ¿ya? Entonces, la tarea pendiente y a donde estamos queriendo apuntar es tratar de ver algún otro problema particular que aparezca acá y que se pueda resolver con estas técnicas, ¿no? Utilizando este resultado. Eso es todo. Muchas gracias. Ok, le agradecemos al profesor Willy Condori por su presentación. Y si el público asistente tiene alguna consulta, pues pueden abrir su micrófono y consultar o escribir por chat. Adelante, por favor, los que tengan consulta. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¿Cómo está? Muchas gracias por la charla, licenciado. Bastante interesante el tema. Yo tenía una pregunta. Con relación al empleo del principio del máximo Pontryagin, ¿ha considerado el caso cuando existen restricciones en el Estado, por ejemplo, que estén restrictos a cierto intervalo que contiene al conjunto de puntos iniciales? Porque bueno, es interesante ese punto. No sé si lo ha visto. Ya entiendo. No hay ninguna restricción sobre eso, sobre los puntos medios. De hecho, se controla todos esos puntos medios a partir de solamente el punto final. Esa es justamente lo bueno de todo este problema, pero no controlamos los puntos intermedios. Sabemos que no pueden irse hacia el infinito, se van a estar dentro de un conjunto compacto, nada más, pero no hay ninguna restricción al respecto. Muchas gracias, doctor Tsunawa. Agradecido por estar acá y que me hayan escuchado. Hasta luego. Muchas gracias.